Buenas noches, Gato. Y sí, efectivamente, hay novedades hora tras hora, porque nos acaban de avisar, por ejemplo, que entre ayer y hoy avisaron que rescindirían los contratos que tenían 100 empleados del Ministerio de Trabajo y 40 monotributistas de la Secretaría de Comercio. Con lo cual son mapas dinámicos, mapas que ayer presentamos, que hoy se han engrosado y que probablemente mañana ya hayan quedado viejos nuevamente, lamentablemente. El primero es el de los municipios. Ayer te mostrábamos cómo algunas de las historias que hoy vas a conocer en carne y hueso, algunas de las historias de desocupados nuevos de la era Macri, se hacían carne en estos municipios. Un municipio como por ejemplo el de Julio Garro, en La Plata, donde anunciaron 4.500 desvinculaciones, de hecho, entre cooperativistas, contratados, algunos empleados y demás. Las del Senado, que anunció Gabriela Michetti y que ayer retrotrajo 100 de ellas que eran de discapacitados o de familiares de discapacitados, en una muestra de que los 2.000 nombres fueron elegidos bastante al voleo. El Centro Cultural Kirchner, donde hoy hubo una importante movilización bueno, incluso llegaron a cortar la avenida Alem, ahí cerca de la Plaza de Mayo, 600 desvinculados. Y luego estos municipios que están viendo ahora, 3 de febrero, donde se presume que 500 de los 2.500 empleados de la municipalidad estaban en comisión en la legislatura y no aparecieron nunca, o sea, presumiblemente sí estén en una situación complicada a la hora de justificar su empleo. Acá, Juanchi Zabaleta, de Hurlingham, que desvinculó a 300 personas que había nombrado a último momento Juan Acuña, su antecesor, en una muestra también de que esto no se circunscribe solamente a los intendentes nuevos del PRO, y Ramiro Tagliaferro, el marido de María Eugenia Vidal, que la tiene complicada, a diferencia de Néstor Grindetti, que en Lanús ya anunció también 1.000 desvinculaciones, igual que él, pero que en Morón también empezó a haber movilizaciones en contra de esta decisión. Y ahí abajo tienen, tenemos que correr el grafo, me parece, o acercarnos, ahí tienen la situación de Quilmes, donde hay mucha tensión. Ya había 900 anuncios de desvinculaciones ayer, pero hoy anunciaron que 1.500 contratos más van a ir a revisión, con lo cual también podrían quedarse sin empleo. Fíjate que en Quilmes hay muchos empleados públicos, hay 7.500 empleados públicos, muchos más que en otras intendencias, con lo cual ahí puede haber una tensión bastante significativa. Solamente es un distrito inmenso, solamente de la recolección de residuos se ocupan 700 personas, así que allí se ha convertido esta auditoría en una verdadera carnicería. Pero sigamos adelante, porque hoy hubo anuncios en reparticiones. Hay otro mapa, un mapa que se circunscribe al Estado Nacional. Y ahí tienen los despidos de las últimas horas, estos que ya mencionábamos en el Senado, la marcha atrás con 100 discapacitados y familiares de discapacitados, pero también, atención, porque en jefatura de gabinete hay 150 despidos que se anunciaron en las últimas horas, divididos entre estas reparticiones. Monitoreo de medios, 92 personas, comité de trata, 18 personas, fortalecimiento de la democracia, 15 personas, enlace parlamentario, 10 personas y otros 25 personas. Allí tienen el Ministerio de Planificación, que claro, va a desaparecer. Entonces hay 600 empleados precarios que han visto por ahora desaparecer su lugar de trabajo. En donde hay personas en el limbo es aquí, que está mal este rótulo, pero es un programa muy importante, el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad, hay 900 personas que han quedado en el limbo. 100 de ellos ya desvinculados. ¿Por qué hay tanta gente trabajando en el Conectar Igualdad? Porque tienen que entregar, para darse una idea, 600.000 netbooks a los chicos que entren a la secundaria ahora, en marzo. Y además tienen que reconectar las que se les dejaron a los estudiantes secundarios durante las vacaciones para que sigan usando desbloqueadas. Cuando llega el inicio de clases se bloquean esas computadoras solas.
con lo cual hace falta este personal para desbloquearlas y que continúen operativas en el otro ciclo lectivo. Estas personas, estas 900 personas de Conectar Igualdad, hoy están completamente en el limbo, de los cuales, como claro, dependen de distintas jurisdicciones, dependen del Ministerio de Educación, del ANSES y de las provincias, que a su vez son las que administran las escuelas en las provincias. Entonces, algunos, por ejemplo, los de la provincia de Mendoza o de la ciudad de Buenos Aires, ya les avisaron que no siguen, que los van a reemplazar por otro programa con otra gente. Pero claro, ellos son los que venían conectando las computadoras y los que saben cómo hacerlo. Además de que vienen de un programa exitoso de los que puede mostrar el anterior gobierno en la última fase. Vos fijate que los despidos empezaron por lugares emblemáticos del kirchnerismo y también por el Senado, que es un lugar donde estaba Amado Boudou, una de las figuras más polémicas, denostadas, de los más desgastados políticamente por hechos de corrupción. Pero claro, es más fácil justificar quizás despidos en el Senado, políticamente digo, de alguien que está tan desprestigiado como Amado Boudou, pero es mucho más difícil decirlo respecto del Conectar Igualdad, que todo el mundo ha visto las computadoras, que todo el mundo ha visto lo bien que funcionó, y por eso este caso es uno de los que no se ha mencionado todavía en ningún medio de comunicación, de los poquísimos que han tratado este tema por ahora. Pero tenemos más información, además del mapa de los despidos. Tenemos información respecto de si hay muchos empleados públicos o no en Argentina y qué hacen además. Ustedes fíjense este gráfico. En este gráfico ven la cantidad de empleados públicos que, por ejemplo, tiene Noruega, unos 30 empleados públicos de cada 100 empleados en total en la economía. Los que tiene Argentina, que tiene 18 por cada 100 empleados en la economía. Los que tiene Estados Unidos, que tiene 17. Brasil 6, Brasil 8, Corea 6 y Colombia 5. Fíjense ustedes que Argentina está en el nivel de los países desarrollados, junto con Estados Unidos y muy lejos de los países nórdicos que tienen 30 empleados por cada 100 ocupados. A ver si se entiende el gráfico. No, esta raya no significa nada. Sosláyenla y vean los datos de cada país. Noruega, 30 empleados públicos por cada 100 empleados totales. Argentina, 18 empleados públicos por cada 100 empleados totales. Estados Unidos, 17, Brasil, 8, Corea, 6 y Colombia, 5. Ahí tienen la relación entre el empleo público y el empleo total en cada uno de esos países. Y ahora, miren la evolución. Esto es la evolución del empleo público en Argentina en todo este periodo. Y acá tienen cómo se recuperó. No es en América Latina, es en Argentina. Aquí tienen desde el piso que había tocado en el 99, después de la reforma del Estado, donde se había caído muchísimo, se recupera, pero no llega a los niveles previos a 1995, que es el momento en el cual empieza, digamos, una especie de desguace del empleo público en Argentina. Y acá tienen en la siguiente placa, disculpen el hecho de que sean rayas, pero acá lo tienen con más precisión. ¿Qué hacen los empleados públicos en la Argentina? ¿Cuál es la tarea que cumplen? En las provincias, por ejemplo, donde hay 1.200.000 empleados públicos más o menos, el reparto es así. Docentes, la mitad. Seguridad, 13%, todas las policías provinciales. Salud, 9% de los empleados de los hospitales públicos provinciales. Y el resto, 28%. Con lo cual, la tarea que cumplen los empleados estatales no es la tarea burocrática de la empleada pública de Gasalla. Son los que mantienen andando las escuelas, los hospitales, la policía, la seguridad de todos y también las reparticiones públicas. Berco, ya lo dijimos acá en los últimos días, lo han dicho los delegados, pero se ha podido comprobar y esto un poco lo comprueba. En relación a los habitantes de la República Argentina, la verdad que no es excesivo la cantidad de empleados públicos que hay en nuestro país. Y además sumando todo, empleos nacionales, municipales y provinciales. Exacto. ¿No? Y bueno, ayer traíamos a la colación también lo que gana un empleado estatal. Bueno, está muy lejos claro, de la imagen que hay del funcionario que se lleva, no sé, 30, 40 mil, 50 mil pesos. El escalafón, la hoja de ruta de los salarios estatales a lo largo de la vida de un empleado está
claramente por debajo de los salarios del sector privado. Y además es la que no ha recuperado, si bien aumentó la cantidad de empleados públicos durante los gobiernos kirchneristas, no se recuperó el poder adquisitivo que tenían esos salarios a inicios de los años 90, cuando empezaron las reformas privatizadoras y de reforma del Estado. Los salarios privados sí recuperaron rápidamente el nivel de 2001, después del desplome que significó la devaluación de 2002, pero los empleados públicos apenas acababan de recuperar ese poder adquisitivo recién a fines del año pasado. No es un salario que en términos reales, en términos descontada la inflación, en términos de poder adquisitivo, sea superior o haya ganado respecto de los empleados privados en los últimos años.